escuchen este precioso día. Que la misericordia de Dios no se aparte de ninguno de nosotros. Damos gracias al Señor por este día, por su bondad, por su gracia que se manifiesta cada día sobre nuestra vida. Bienvenido a los oyentes. En este día vamos a dar inicio, no antes sin elevar la oración que acostumbramos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. En este día, Señor, nos encomendamos en tus manos. Te pido, Dios, que tome mis labios. Padre, la palabra que sea necesaria para la edificación de los oyentes, ponle en mis labios. Te pido, Dios, por aquellos, Dios mío, que escuchan tu palabra. Abre su corazón para que la reciban, y como la lluvia, Dios, que cae sobre la tierra y deja fruto, Señor, al que siembra, creemos, Dios, que tú vas a dar fruto, Señor. Padre, tú no vas a conceder fruto. No permita, Dios, que las aves se la vengan a comer. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amado, vaya a la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera carta del apóstol Pedro, su capítulo 4, versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A estos les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablarte, amigo, brevemente, y hermano que me escucha, bajo el tema el tiempo que resta. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro inicia este capítulo diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, hace un llamado a que nosotros también nos armemos del mismo pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento de Cristo? El pensamiento de Cristo era hacer la voluntad de Dios, no vivir conforme a los deseos de los gentiles, conforme al gusto a los que ellos le agradan. No, Cristo no vino a glorificarse a sí mismo. Cristo no vino a agradarse a sí mismo. Cristo no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando en la cruz del Calvario le injuriaban, le maltrataban, aún desde la cruz, ahí colgado en el madero, uno de los ladrones
le decía que se salvara y que lo salvaran a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús fue apresado, que Pedro sacó la espada, él le hizo guardar la espada y le hizo saber que él tenía poder para rogar al Padre para que le enviara 12 legiones de ángeles. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, le mostraron todos los reinos del mundo. Le dijeron, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Cristo tenía poder para esto y más, pero él no vino a hacer su voluntad. Por eso la Biblia cita este versículo que dice que Cristo en los días de su carne hizo ruegos y súplicas con gran clamor al que le podía librar de la muerte. Pero aunque era hijo, dice la Biblia que aprendió la obediencia. O sea, no es que aprendió a obedecer, sino que se sometió a la voluntad de Dios, porque Cristo era obediente. Se sometió a la voluntad de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. O sea, Cristo tenía una determinación de hacer la voluntad del Padre. ¿Quién lo podía librar? El Padre. Porque él estaba sometido a la voluntad de ¿quién? Del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. No era que no tenía poder. No era que no podía decidir por sí. Pero el que le podía librar, el que podía cambiar las cosas, era el Padre. Porque él estaba sometido, estaba sujeto a la voluntad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Ese era el pensamiento de Cristo. Entonces el apóstol Pedro quiere que nosotros nos armemos del mismo pensamiento. Porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo, cuando se levantó de los muertos, se levantó para no volver a morir. Bendito sea su nombre. ¿Por qué se armó de ese pensamiento? Como ya te dije, amado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí habla del tiempo que resta. Es un término matemático. Usted sabe, amigo y amado hermano, la resta es una operación que busca una diferencia entre un minuendo y un sustraendo. El versículo 7 dice que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. O sea, hay un tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Y a los hombres, en Génesis dice la Biblia que creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que le sirva para las estaciones del año. Y el hombre, con esa lumbrera mayor y esa lumbrera menor, puede calcular el tiempo. O sea, Dios le permitió al hombre tener un tiempo dentro de otro tiempo. Ni conocemos el tiempo de Él, ni tampoco controlamos el tiempo que los hombres han diseñado para establecer los días, los meses, los años, para guiarnos. No tenemos control sobre ese tiempo tampoco. O sea, amado, que Dios tiene su tiempo y no sabemos qué tiempo resta. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia nos dice que seamos sobrios y velemos en oración. Aquí hay dos cosas que hay que mirar. El apóstol Pedro dice bien claro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no podemos vivir de la manera en que ellos viven. Y otro punto es cómo ellos viven precisamente, porque el versículo resalta y dice cómo ellos viven. Pero para nosotros ya es suficiente
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando primero, dice, en lascivia, con esa propensión a los deleites carnales, andando en concupiscencias, sentir ese exceso de deseo no grato al Señor, andando en embriagueces, ¿verdad? Una perturbación pasajera producida por la ingesta de bebidas alcohólicas, andando en orgías, en disipación, bendito es el nombre del Señor, derrocha de bienes, distracción de la mente, conductas entregadas enteramente a las diversiones, fiesta desenfrenada. No. Y esto me hace acordar el pueblo de Israel cuando le pidió a Aarón que le hiciera dioses. La Biblia dice que el pueblo se sentó a jugar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Los que viven así, en embriagueces, en orgías, en disipación, en lascivia, a ellos les parece cosa extraña que vosotros, escribe el apóstol Pedro, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y entonces dice, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, hay un precio que hay que pagar. Hay un precio que hay que pagar. Hay un tiempo que nosotros no conocemos. La Biblia enseña que acerca de los tiempos, ¿cuál tiempo? El que resta, que no conocemos, y de las ocasiones, dice en Primera Tesalonicenses, su capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Te entiendes? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Te entiendes, amado? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Usted ve lo que escribe el apóstol Pablo a los Timoteos. Entonces, amado, acerca de los tiempos, siempre los discípulos tuvieron inquietud. La Biblia dice en el libro de Mateo, ellos le hicieron una pregunta a Jesús. Dice la Biblia que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Te ve, amado, estamos viviendo tiempo de dolores.
La Biblia dice en el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Velad pues, el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ve, amado, los discípulos se interesaban por los tiempos. Ellos tenían el interés en saber. ¿Y qué sucedió? Cuando Él está en el Monte de los Olivos, en la ascensión, los que se habían reunido, dice la Biblia, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el tiempo a Israel en este tiempo? Una pregunta en singular. ¿Restaurarás el tiempo a Israel en este tiempo? Una pregunta acerca de Israel. Y oiga la respuesta. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, en plural, y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bendito sea el nombre del Señor. Los discípulos siempre estaban interesados en saber, ¿verdad? Y como Jesús le daba informaciones, pues ellos se le acercaban. Él en una ocasión le explicaba la parábola de la semilla. Y a los demás le hablaba en parábola, pero a ellos les hablaba claramente. Y dentro de esas ocasiones, vemos cómo ellos le preguntan aquí en el libro como lo relata el libro de Mateo. Él dijo que el día y la hora nadie sabe. Y antes de ascender, le hacen esta pregunta, que si restaurará el reino a Israel en este tiempo. Y él les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Una cosa son las señales, otra cosa es el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un tiempo, amigo, que resta y Dios nos ha dado un tiempo dentro de ese tiempo. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80. ¿Usted entiende? Entonces, ¿qué dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, su capítulo 4 y 5? Que el día del Señor vendrá. Y hay muchos que no van a gustar la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos estar en tinieblas. Y él habla de que él no quiere que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué quiero dejar dicho, amado, con esta lectura?
¿Por qué hablamos de esta parte? Te he dicho una y otra vez y vuelvo y te reitero que Dios nos ha dado un tiempo dentro de su tiempo. Y aún ese tiempo que nos ha dado, no lo controlamos. Dios le dio término al hombre. 70 y 80 los más robustos. Hay un tiempo que resta que desconocemos. Y dentro de ese tiempo que resta, que desconocemos, tenemos otro tiempo que tampoco conocemos. Una cosa es no gustar de la muerte en su manifestación, en su venida. Y otra cosa es que dentro del tiempo que Él nos ha dado, nosotros partamos de esta tierra, que tampoco tú lo conoces. O sea, amado y amigo, estamos moviéndonos en tiempo desconocido. Eso es algo terrible, en tiempos desconocidos que no conocemos, porque el Padre lo ha puesto en su sola potestad. Entonces, el llamado es que nosotros vivamos no conforme, ¿verdad?, a lo que le agrada a los gentiles. Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, en orgía, en disipación, en abominables idolatría. Porque el fin de todas las cosas se acerca y el llamado es ser pues sobrio y velar en oración. Bendito sea el nombre del Señor. Armados del mismo pensamiento de Cristo, que Él vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a agradarse a sí mismo. Amigo, esta vida de lascivia, de concupiscencia, de embriaguez, de orgías, de disipación, de abominables idolatría, a Dios no le agrada. Y ya escuchaste que hay que dar cuenta, hay que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. Líbrate de esa condenación. Líbrate de esa condenación. Nosotros te invitamos en este día a que acepte al Señor en tu corazón. Ya Dios envió a Cristo, su Hijo, como propiciación por nuestros pecados, como ofrenda, para que sean borrados tus pecados. Dios ofreció a su Hijo Jesucristo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Líbrate de la condenación. Recuerda, hay un tiempo en que te estás moviendo que no conoces. No lo conoces. No sabes del mañana. No sabes del futuro, nada sabemos del futuro, desconocemos lo que habrá. Bendito sea su nombre. Por eso el llamado es hoy, ahora. Cristo te espera con los brazos abiertos. Y tú, amado hermano, sigue firme, velando en oración. Alentémonos los unos a los otros, porque hay un tiempo que resta que no conocemos, pero su venida será como ladrón. Dios te bendiga grandemente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, ahora y siempre.